poder de su palabra, porque la palabra de Dios dice que ¿quién es la palabra? Cristo Jesús es la palabra. Él es la palabra, en Él está el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación plena de Dios para nosotros los hombres. Como dice Hebreos, Dios ha hablado siempre de muchas formas y hasta por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado a nosotros a través de ¿qué? Del Hijo, de Jesús. Jesús es todo en todos. Como en México tiene una expresión y es todo. ¿Sí o no? Es todo. Pues yo quiero decirles que Jesús es todo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no existe nada. Fuera de Él no quisiéramos estar. Gloria a Dios. Y tenemos que empezar a ahondar en el conocimiento y entendimiento de quién es Él. Porque solo cuando podamos ver a Jesús y entenderlo vamos a poder ver al Padre. Por más de que te esfuerces, por más de que quieras, por más de que procures hacerlo, nunca vas a encontrar al Padre si no es a través de Jesucristo. Es la única forma, es el único medio que Dios mismo estableció para llegar a Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y Jesús mismo lo dijo, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Mire lo que dice. Dice viene porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces siempre, nunca, o más bien nunca y siempre podremos quitar nuestros ojos de Jesús. Siempre Él es glorificado y Él debe ser exaltado. Cualquier evangelio en donde Jesús no esté siendo predicado y siendo exaltado no es un evangelio de Dios Padre. Porque el que da gloria al Hijo, da gloria al Padre. Y cuando el Hijo es recibido, se le da gloria, el Padre recibe la gloria por cuanto es su Hijo. Voy a decirle algo, a usted pueden darle el mejor regalo y usted va a estar feliz. Pero aquel que le da un regalo a su hijo que necesita y que quiere, ¿usted cómo se siente? Honrado, feliz, mejor que se le hubieran dado a su hijo que se le hubieran dado a usted, ¿cierto? ¿Cierto? A menos de que usted sea un papá egoísta. Dice: ¿por qué a mi hijo sí y a mí no? Como hay muchos papás en las casas, ¿no? ¿Y por qué al niño sí le dan más carne y a mí no me dieron? ¿Sí? De papás. Algunos papás, eso pasa por allá en otro lado. ¿Sí? Pero cuando el hijo es exaltado, el Padre lo es. Porque es su hijo. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a crecer en este tema que es primero Dios. Yo tengo el tema del subtema, pero todo gira en torno a lo mismo. Igual los miércoles estamos madurando, ¿sí o no? Voltéese a alguien y dígale a alguien: madure. Madure. Se vino a madurar. Si no vino a madurar, siga viniendo para que madure. Sí, porque el otro: bueno, entonces sí, no vuelvo. No, pues no, madure. ¿Ok? Y estamos primero Dios en la piedad. Y nos vamos a seguir ahondando en la piedad. Tenemos que ir más profundo, porque tal vez es un término que sí lo hemos escuchado mucho de la religión, algunos que veníamos de la religión tradicional, ¿cierto? La piedad, pero no entendemos el significado poderoso que es. Y que es aquello que nosotros le añadimos, ¿cierto? A la paciencia. ¿Cuántos saben que la paciencia es importante? ¡Wow! Y hay que añadir a la paciencia piedad. Ponle cuidado. Y en este tema de la piedad vamos a ver unas características, vamos a ver 3 características de la piedad, pero hoy solo me voy a quedar con una. Hace 8 días lo definimos, que más o menos hablamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Estamos hablando del proceso de crecimiento espiritual que Pedro está hablando a la iglesia. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Otra vez, volvemos a leer desde el principio. Me los agarré así en curva, como dicen, ¿no? Los agarré. Listo, otra vez desde el versículo 5. Listo, ahí está en pantalla. Vosotros también bueno, leámoslo todo más bien. Con eso nadie se me queda por ahí como pensando otra vez en qué va a comer esta noche. ¿Listo? A la voz de 3. 1, 2, 3. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Amén, amor. Ahí estamos. Entonces, a la fe hay que añadirle o adicionarle o trabajar todo en el contexto de la fe, y todo comienza con amor y termina con amor. ¿Ok? En amor, más bien. Entonces, piedad es un elemento fundamental, y veíamos hace 8 días que qué era la piedad, y podíamos darle una definición, y es la virtud que inspira por el amor a Dios, esa tierna devoción a las cosas de Dios, y por el amor al prójimo. Son los actos de amor, la compasión, la reverencia, adorar a Dios, honrar, admirar, respetar, amar, ensalzar, considerar a Dios y también a las personas. Por eso es que hay 2 mandamientos que resumen la ley y los profetas, que resumen toda la Biblia, y es: amarás al Señor tu Dios con alma, vida y sombrero, ¿cierto? Bueno, no lo dice así, lo dice de otra forma: con alma, mente, corazón y fuerza, ¿cierto? Y el segundo es semejante al primero. Jesús dijo: amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿correcto? Entonces ahí se resume la piedad, ¿correcto? La persona piadosa es la que sabe que Dios es Dios. ¿Sí? La persona piadosa es la que sabe que Dios es Dios. Porque hay personas que saben que Dios es, pero no conocen a Dios. El verdaderamente piadoso sabe que Dios es Dios y que su trono nunca será destruido. Y aunque esta tierra sea destruida, su trono siempre permanecerá. Él es desde el principio y hasta el fin, el alfa y el omega. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6 nos habla acerca de la piedad. Todos estos textos los toqué hace 8 días. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces la piedad es una gran ganancia que tiene el ser humano. Dice Albert Einstein, y dijo esta frase, dijo: el hombre es grande cuando está de rodillas. Y eso es como una buena forma de decir la piedad, ¿cierto? No se alabe el valiente en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino de una cosa de alabarse el hombre, sea alábese en conocerme y en entenderme, que yo soy Dios, que amo la misericordia, juicio y justicia. Y dice, eso es Jeremías 9, 23 y 24. Es decir, piedad es poner en todo a Dios primero. Que Él sea el que gobierne mis pensamientos, mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mis sueños. Y creo que lo hemos hablado mucho tiempo, bastantes veces, pero hoy lo vuelvo a decir. Nuestro propósito no gira en torno a lo que nosotros somos, sino a lo que Él es. Porque usted no tiene un propósito, es el propósito de Dios en usted. Por eso es que mucha gente no ha encontrado su propósito en la vida. Dice: no, pero es que yo ya llevo, ¿cuántos años lleva con el Señor? Años, pero todavía no encuentro mi propósito. Pues obvio, porque lo está buscando en usted. Usted tiene que buscar el propósito de Dios en su vida o para usted. Y para poder encontrar el propósito de Dios no podemos centrar nuestros ojos en nosotros, sino en Él. ¿Correcto? Entonces, para que una persona sea piadosa deben existir mínimo 3 elementos. Y hoy vamos a tocar uno de esos 3 elementos. Y el primer elemento es el temor de Dios. Temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios. Y voy a explicarlo en palabras muy sencillas. Proverbios 9:10. Vamos a leer el Proverbio, capítulo 9 del libro de Proverbios, versículo 10, y dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Correcto? Entonces vuelvo a leerlo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, cuando tú y yo tememos al Señor, somos sabios. ¿Correcto? Dígame en alguna cosa. Sí, listo, gracias. Yo sé que a estas alturas usted ya gastó todas las palabras del día. Usted ya está en ese tiempo cuando a usted le toca colocar la pila del celular, que usted en ahorro de energía, entonces desactiva un pocotón de funciones como para mantenerse vivo y respirando con los ojos abiertos. Y sé que los miércoles llega usted así, ¿no? Con la batería en amarillo, cuando usted le despicha ahí
Pero trate de tener ese un poquito de fuerza extra y se va a dar cuenta de que usted va a salir de aquí recargado. ¿Correcto? Entonces conéctese conmigo, conéctese con el mensaje, conectémonos con el Espíritu Santo. Primero debemos entender que el temor de Dios y el temor como tal son dos cosas diferentes. ¿Ok? El temor que conocemos comúnmente se define como el tener miedo de alguien o algo que nos pueda lastimar o herir. ¿Correcto? Ese es el temor que nosotros conocemos. Por ejemplo, el temor a las cucarachas, ¿no? Aunque el temor a las cucarachas es infundado, porque una cucaracha no te puede matar de un piquetazo. ¿Sí o no? ¿O qué puede hacer una cucaracha? ¿Cómo te puede atacar? ¿Cómo? Mi esposa está diciéndome, ¿qué? De pronto lo mate uno de una mueca, ¿cierto? La cucaracha le haga una tremenda mueca a uno y uno, no sé, o de pronto lo pise uno y lo aplaste a uno, no sé, una cucaracha. Uno no sabe, ¿cierto? Uno no sabe. Pero es el temor de miedo, el sentir que estoy en peligro. Ese es el temor que nos da las cosas externas. ¿Correcto? Esa es una clase de temor. Ese es el que comúnmente el hombre conoce de la naturaleza caída, ¿cierto? Pero el temor de Dios por su parte es un alto nivel de respeto. Y me gustó esta definición. Es que yo tengo a alguien en un concepto, en un nivel de respeto basado en el amor y la admiración, que la demostración de ese temor de Dios es con asombro y reverencia. Ese es el temor de Dios. Wow, yo amo tanto a Dios que no quiero ofenderlo. Yo amo tanto a Dios que no quiero hacer nada que le disguste. ¿Correcto? Le amo tanto que yo no quiero que Él se enoje conmigo, que lo ponga mal, por decirlo de alguna forma. ¿Correcto? Sabemos que Él no se puede enojar con nosotros. Cristo pagó por todo. Todo el enojo del Padre fue descargado en el Hijo para que tú y yo podamos disfrutar, conocer y entender que ahora Él lo que nos pide es nuestra vida para vivir por Él. Porque hay que entenderlo también del otro balance, del balance correcto. Entonces es entender también que cada acto va a traer una consecuencia. Ese es el temor de Dios. Amén. El temor de Dios es que decir, wow, si yo hago esto, oh my God. Ese es también temor de Dios. Ahora, todos tenemos temor de Dios de alguna manera. Las personas que no conocen a Dios tienen temor de un Dios castigador, ¿cierto? Porque de alguna forma quiero decirle que sí, porque Dios es juez. O sea, ese no es un temor infundado, ese es el temor que da una conciencia corrupta, que sabe que ha fallado, que sabe que ha pecado y que sabe que hay un justo retribución a sus actos. Entonces, el que no conoce a Dios tiene temor a Dios, porque sabe que hay un infierno y que hay un cielo. Entonces las personas hackean su mente con filosofías, con ideas para tratar de eliminar a Dios y eliminar ese temor que sienten hacia el Supremo Creador. Porque Jesús lo dijo, no teman al hombre que puede destruir el cuerpo, teman más bien a aquel que puede enviar sus almas al infierno. ¿Sí me comprende? Jesús no está hablando a creyentes, sino a incrédulos. Porque ese es el fin del hombre. Cuando el hombre nace en una naturaleza caída y su final va a ser el infierno. Es una verdad. Y yo le digo, yo estaría paniqueado si sé que mi final es el infierno. El problema es que como la gente es orgullosa, no quiere acercarse a Dios para decirle, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque cuando se les da el mensaje, que es recibir a su hijo, no lo quieren aceptar. Entonces, tienen miedo de Dios, pero no se acercan a Él para ser sanados. Entonces es el temor de miedo, el terror de saber que te vas para el infierno. Pero el temor para los hijos de Dios es diferente. Por cuanto hemos sido salvados y hemos podido ver su grandeza, su amor, su hermosura, wow, yo no le quiero fallar. Porque entiendo lo que Él hizo por mí. Y ahora entiendo que su propósito es vivir su vida a través de mí. Hazlo como quieras, Señor. Y de alguna forma Pedro lo entendía. ¿Usted se acuerda la escena en que está el Señor lavándole los pies a los discípulos después de la última cena? Y Sergio nos predicó acerca de eso, ¿no? De esas tres cosas que el Señor nos enseñó en los últimos momentos. Los símbolos del pan, la copa, pero también el servicio, el lavar los pies. Y Pedro, ¿qué dijo de una vez? No, Señor,
Al contrario, yo soy el que debo hacerlo. Tú a mí no me vas a lavar los pies. Pero Jesús dijo esto, mire, a mí me encanta porque Pedro le creía a Jesús todo lo que él hablaba. Y le dijo así, le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. ¿Sí o no? Y Pedro dijo, ay no, entonces écheme champú y rinse y juágueme completo, ¿cierto? Y Jesús le dijo, no, no es necesario, ¿cierto? Tranquilo, solo los que han sido limpiados es necesario solo que se le laven los pies. Pero lo que quiero decir es que Pedro le creía al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor y ese respeto, creemos lo que Dios dice, no queremos ofenderlo en ninguna manera. Correcto. Porque creemos y le amamos tanto que no lo vamos a ofender. Cuando la Biblia nos habla de temer a Dios, no se trata de temerle o tener miedo, es un acto de respeto a Dios y de estar conscientes de su presencia en nosotros. Estar conscientes de su presencia en nosotros. Yo siempre, no sé, tal vez he puesto este ejemplo, pero es para entender un poco el contexto. Y es que hay personas o amigos que usted tiene que no le presentaría a su abuelita. Los que se ríen saben a qué me refiero. Es decir, cuando uno estaba caminando en el mundo, uno tenía unos amigos tremendos, ¿no? Y uno sabía que eran unas joyitas. Y, sí, y lo que no le decíamos, lo que no sabían en nuestras casas es que nosotros éramos el cofre. Les ganamos a todas las joyas. ¿Cierto? Y había amigos que usted no llevaba a la casa. ¿Correcto? Porque usted no quería que los conocieran en la casa. Porque eran amigos de la calle, para andar en la calle. Pero imagínese que a usted le tocara cuidar a su abuelita todo el tiempo. ¿Usted qué haría? Pues no quisiera que su abuelita se encontrara con estas personas. Para nada, ¿sí o no? Bueno, a los que aman la abuelita, ¿no? Y la conocieron. Digo abuelita, es que usualmente los abuelos tienen un nivel de respeto, ¿no? Nuestros papás nos enseñaron a respetar a nuestros abuelos. Y uno los tiene en un alto concepto, sin importar si fueron buenos o malos. Si los abuelos llegan a... Yo digo, los papás forman y los abuelos disfrutan. Porque los papás dieron palo, pero los abuelos dieron dulces. ¿Sí o no? Los abuelos ya aprendieron a ser papás y saben que uno no debe ser tan rígido. Pero de alguna forma ellos disfrutan. Entonces se tiene gran amor hacia los abuelos, normalmente, ¿no? Y hay una estima y una honra que yo no quiero deshonrar a mi abuelita y por eso es que no le presentaría a ciertos amigos cuando estaba caminando en el mundo. Y es empezar a ser consciente de la presencia de alguien a quien estimamos y quien amamos. ¿Por qué les estoy diciendo esto tan natural? Tal vez el ejemplo está salido, traído de los cabellos, pero solo quiero que seas consciente de la presencia de alguien de mayor honra que tu abuelita o tu abuelito. Y es que Dios habita en medio de ti. Y el temor de Dios es el que sabe que Dios está conmigo, que Dios está en mí. Que el Espíritu Santo ve lo que tú ves, oye lo que tú hablas, porque Él está viviendo dentro de ti. Entonces, es respeto, es obediencia, es seguir a Dios, es entender su presencia en nosotros como ese principio de sabiduría. Es procurar no desagradarle a Él. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Es sabio fallarle a Dios por preferir honrar a otras personas antes que a Dios? ¿Eso es sabio? ¿Sí o no que no? Pero sin embargo, nosotros a diario lo hacemos. Y vamos a ahondar un poquito más en esta parte del temor de Dios. Pero antes de continuar, yo quisiera que viéramos un video porque tú y yo tenemos que recordar quién es el que está viviendo dentro de nosotros. ¿Quién es el que está morando dentro de nosotros? Porque a veces, aunque esté morando, no lo conocemos en la dimensión que lo debemos conocer. Y tal vez este video ya lo hayas visto, pero simplemente hoy recuérdalo. Y si no lo hayas visto antes, conoce
quién es el que vive dentro de ti. Es Jesús. Es Jesús el que está morando en ti a través del Espíritu Santo. Es Jesús a quien el Padre quiere engendrar en tu corazón. Es aquel que te dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Podemos colocar el video? Gracias. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es Jesús. Aleluya. Ese es el rey. Ese es el rey. El que no tiene temor de Dios no lo conoce. Y no sabe que Él está viviendo dentro de nosotros. No sabe que Él está siendo formado en nosotros. Cuando una persona elige el pecado por encima de aquel que vive dentro de él, no le conoce. No le conoce. Porque la única forma de poder tener un temor de Dios correcto es conociéndolo. Y el problema es que a veces humanizamos mucho a Jesús, pero no nos damos cuenta que Él ya fue exaltado y recibió la gloria que tenía antes de haber venido a la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo. No está dentro de las notas, pero vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así. 5, 4, 3. Es que me hizo así. Estoy jugando. Filipenses capítulo 2.
Dice así: por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres. 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Él. Tú tienes que obligar a tu alma a alabarle y adorarle. Tú tienes que obligar a tu alma a adorarle y alabarle, y obligarle a llevarla al lugar de reconocer que Él es Dios, que Él tiene un reino, que Él es un rey. El que vive dentro de ti es un rey. Pero algunos lo tratan es como el amiguis. Ay, camina conmigo, ven conmigo, acompáñame. No, tú estás en un reino y un rey vive dentro de ti. ¿Cómo honrarías a un rey que vive dentro de ti? Que vino a manifestar su reino, que vino a morir por ti, pero es un rey. Temor de Dios, diga temor de Dios. Lo primero que tú debes entender es que el temor de Dios te va a dar sabiduría. ¿Cuántos quieren ser más sabios? ¿Cuántos oran, Señor, dame sabiduría? Bueno, empieza a establecer el temor, a crecer en el temor de Dios. Y el conocer a Dios pone un temor implícito en nosotros. Lo primero que el temor de Dios trae es sabiduría. Y Job dijo que el temor de Dios es sabiduría. Y Salomón también dijo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Lo segundo es que el temor de Dios nos ayuda a caminar en la verdad. ¿Cuántos quieren caminar en la verdad? Si yo les dijera, ¿cuántos quieren vivir engañados? Nadie me dice amén. Ni siquiera afuera. Todos queremos caminar en la verdad, pero lo que no se han dado cuenta que la verdad no es conocimiento, la verdad es alguien por medio del cual tú vives, y se llama Jesucristo. Entonces, servirlo con sinceridad permite que el temor de Dios nos guíe a su verdad. Usted no será engañado porque en Dios no hay engaño. Y si no hay engaño en Dios, entonces tampoco hay engaño en temer y servir a Dios. Yo le digo, si el temor de Dios te lleva a obedecerlo, a caminar en lo que Él dice, quiere decir que tú vas a poder caminar en la verdad. En una época donde todo el mundo hace lo que le parece, nosotros no hacemos lo que nos parece, sino lo que Él dice. Hay personas que lo saben, pero ¿por qué no lo hacen? Porque todavía el temor de Dios no está en su corazón ni en su vida. No entienden a ese rey. Josué 24:14 dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con inteligencia y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La única forma que tú puedes quitar esos ídolos delante de ti es a través del temor de Dios. La única forma en que tú vas a poder renunciar el lugar que ocupa tu esposo, tu esposa, tus padres, tus amigos, en ese lugar que solo debería ocupar el Señor, es el temor de Dios. Y Jesús lo dijo: el que no aborrece padre, madre y hermanos no es digno de mí. Nosotros tenemos que empezar a establecerse temor de Dios. Señor, si tú lo dices, yo camino en tu verdad. Yo camino en ti. El temor de Dios nos santifica también. Entonces, primero que todo, si caminas en temor de Dios, eres más sabio. Lo segundo que todo, si caminas en temor de Dios, vas a caminar en la verdad. Tercero, si caminas en el temor de Dios te va a santificar. ¿Cuántos de hijos de Dios no están batallando con el pecado? Batallando, tratando de ser santos. Porque si tú tuvieras temor de Dios, cada día caminarías en santidad. Porque el temor de Dios nos aparta del mal y de lo malo y de las personas de corazón malo. Como consecuencia nos lleva por el camino de siempre agradar a Dios. Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco.
Ahora, ¿qué quiere decir aborrecer? Aborrecer es experimentar una profunda aversión por algo o por alguien. Sinónimos: abominar y detestar. Aborrecer. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no camines por el camino del mal. Dice: aborrece caminar por el mal camino. Aborrécelo. Y yo tengo una imagen, a ver si usted se identifica aquí. ¿A cuánto les gusta este animalito, esta criaturita? Sí. ¿Sí? No, thank you. ¿Por qué? Si es tierna. Algunas personas, si la coloqué es porque yo sé que a algunas personas les resulta como aversivo, ni en las curvas, ¿cierto? ¿La tendré en su casa? No, thank you. ¿Y más así pelándole los dientes? Ni cerca. ¿Correcto? No sé si algunos cuando vieron esta imagen como que se les revolvió algo aquí como, uy, tremendo. Algunos otros no, ya tienen la conciencia encallecida. Pero hay un no querer estar cerca. ¿O cuántos querríamos estar cerca de ahí? Ninguno, y menos con la familia, ¿cierto? Aborrecer es alejarse, repeler, no querer estar cerca. Y tú tienes que aprender desde ya, a través del temor de Dios, a aborrecer. Mire, cada año se producen 5 millones de mordeduras de serpiente en el mundo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. 5 millones de mordeduras. Y algunos de los expertos están hablando que por el cambio climático y todo, en verano y en primavera están siendo más propensas a estar en los lugares donde están los seres humanos. Ahora, súmele a eso que el hombre le ha perdido como el respeto de alguna forma y ahora las están trayendo a sus propios hogares. Eso está como la historia, no sé si es verídico o no, pero bueno, muy buena ilustración de que un hombre tenía una pitón, una de esas boa constrictor, y se la llevó para la casa y le empezó a criar y le empezó a dar alimento. Y llegó un momento en que dejó de comer y le gustaba dormir con ella y dejó de comer y la llevó al veterinario. No, es que mi serpiente ya no come. Dios, sí, y ha notado un comportamiento extraño en ella. Yo, pues no, yo duermo con ella. Lo único es que ella cada vez se me hace al lado y se estira y se estira y se estira. Dios, ya sé qué es lo que pasa. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que la serpiente lo está midiendo usted y está aguantando ahora hasta el momento que se lo pueda. Así es, siempre se mete en mis conversaciones. Te prohíbo que escuches mis conversaciones. Y si escuchas las prédicas, te conviertas al Señor. ¿Ok? ¿Me comprendes? Se estaba estirando para... El ser humano ha perdido el temor de Dios y ahora caminar por el camino del bien y del mal es igual. Hoy en día toleramos muchas cosas en nombre de que hay que amar a la gente del mundo. No, tú debes aborrecer el mundo. Si tienes verdadero temor de Dios, aborreces el sistema de este mundo. Aborreces el pecado. Aborreces, así como cuando apareció esa imagen y te dio una sensación. Así, eso es lo que debe producir en nosotros un aborrecimiento del mal. Y tú tienes que encontrar el balance correcto. No estoy diciendo no ir al mundo y evangelizar a las personas. No estoy diciendo no amar a las personas. Pero tú como hijo de Dios sabes hasta dónde permites y no permites. Y no tienes que tener vergüenza porque otros sepan que aborreces lo del mundo. Tienes que establecer un límite, una línea, un temor de Dios. Señor, prefiero honrarte a ti que honrar a las personas. Y creo que hace 8 días yo les conté que yo soy tendiente que la gente no se sienta mal. Pero el Espíritu Santo me está llegando a un punto en donde me dice, ¿qué prefieres? ¿Que la gente se sienta mal o que yo me sienta mal? Y yo te digo, yo propongo en mi vida obedecer a Dios aunque te haga sentir mal, perdóname. Pero no me voy a avergonzar de tener temor de Dios en mi vida.
Y de llamarle a lo malo, malo, a lo bueno, bueno, al pecado, pecado. Y a lo que es, y a lo que no es, de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque yo ahora no tengo opinión. Yo ahora ya no opino. Digo lo que dice la palabra de Dios y pare de contar. Porque la Biblia nos habla de aborrecer. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces este texto nos habla que no solo es aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer el mal? Es todo aquello que dé gloria al mal. Ya pensé en series de televisión que exaltan el mal. No, lo aborrezco. Porque a mi carne es la que le gusta, no a mi espíritu. Y eso quiere decir que si tú no tienes una conciencia, si tú no tienes una sensibilidad a eso, tu conciencia poco a poco ha sido encallecida. Fíjate lo que ha ocurrido en los medios de comunicación con nosotros. Hemos visto tantas muertes y asesinatos que ahora es normal ver en una película asesinatos. Y ahora ya está en uno querer que vaya y los mate a todos esos faltos de gracia, ¿no? Porque te dan motivos para que tú odies en la película y que justifiques que él vaya y los mate a los demás. ¿Sí ves? Hay un encallecimiento por el mal. Y nos gusta que el que hace lo malo, no, pero es que él es un asesino y él solo mata malos. No, entonces sí. Mire la contradicción en que estamos. ¿No le parece una contradicción? Justificamos algo porque tenemos un motivo. No, lo malo es malo. Lo que no es, no es. Y yo no estoy diciendo ser religiosos. Estoy hablando de ser radicales. Porque si tú no empiezas a ser radical en tu vida, en lo que ves, en lo que escuchas, el día de mañana eso te va a traer consecuencias para poder seguir a Jesús. Porque ¿a quién estás honrando? ¿Hay temor de Dios en tu vida o no? Entonces, ¿qué debemos aborrecer además del mal? La soberbia y la arrogancia. Cuando la reconozcas en ti. Es fácil aborrecerla en los demás, ¿no? Ese es un arrogante, ese es un soberbio. Pero cuando la veas en ti, aborrécela. No quieres caminar allí. Proverbios 16:18 dice así: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Acuérdate de eso. Aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia. Escucha las palabras que salen de tu boca. También nos dice: aborrece el mal camino. Y cuando dice aborrece el mal camino, son las amistades. Las amistades que te muestran un camino que no es el camino de Dios, por el cual Dios te dice que debes caminar. Todo lo que no te lleva al buen camino, te va a llevar al mal camino, tarde o temprano. Proverbios 4:14-15 dice así: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Aléjate de él. Si tú tienes amistades y ves que hacen cosas que no honra a sus papás, en el caso de los jóvenes, si usted ve jovencitos o jovencitas que hacen cosas que no honran a sus papás, que no honran su cuerpo, que no honran sus autoridades, huya de ahí. Si quieres agradar a Dios. Si tú en tu trabajo ves que todos los demás trabajadores hacen una cosa, que todos los empresarios lo hacen de una manera que no agrada a Dios, no vayas por ese camino. Y tercero dice: aborrece la boca perversa. Proverbios 4:24-27 dice así, y cierro con esto: evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Es decir, de toda palabra que no traiga vida. Mire, las canciones de hoy, ¿traen vida? ¿Qué trae? Palabras corruptas. ¿Agradará a Dios eso? No, es que hay que tener tolerancia. No le llamas tolerancia a tu carne. Es carne. Quieres alimentar tu carne, porque si quisieras alimentar el espíritu sería radical con esto. 25, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. 26, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. Wow,
Me gusta, el temor de Dios es un camino seguro, un sendero recto. No vas a tener tropiezo. Y 27, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Mira lo que dice, evita que tus pies sigan el mal. ¿Quiere decir que los pies para dónde agarran? Esa es la naturaleza caída, esa es la naturaleza que ahora ya no nos gobierna, ahora nosotros somos de la naturaleza del Hijo de Dios. Pero nuestra alma mucho tiempo estuvo influenciada por esa naturaleza caída y por eso es que hay que dirigir, corregir nuestros pasos. Te lo digo, cuando alguien hace un chiste de doble sentido, cuando alguien dice algo corrupto, tu carne o en la carne que operabas antes, ¿cierto? En la carne que todavía hay en ti, quiere reírse, quiere seguir, quiere continuar. Y ahí es donde dices, no voy a seguir ese mal camino. Y ejerces dominio propio. Y dices, con permisito, dijo Monchito. Y hasta aquí llegué yo, me voy, permiso. Ay, tan religioso. No, quiero honrar a Dios. Temor de Dios. ¿Quieres establecer temor de Dios en tu vida? Búscalo, trabájalo, ponte sobre tus pies. Y cantamos la última canción, por favor. Porque mientras cantamos esa canción, tú recuerda quién es Jesús. Recuerda quién es Él. Di, Señor Jesús, mi temor hacia ti está basado en el amor. Te amo tanto que no te quiero fallar. Te amo tanto que no quiero equivocarme. Te amo tanto que no quiero